¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y en aquel entonces el Señor le hizo la pregunta a los discípulos, los reunió a los 12 apóstoles y le hizo esa pregunta a los 12 apóstoles. Por lo tanto, estaba haciendo la pregunta a los apóstoles y como consecuencia a toda la Iglesia católica. Porque la Iglesia católica está parada, según Dios, en 12 columnas. Y en cada columna está el nombre de los apóstoles. Entonces, cuando le preguntó el Señor a los 12 apóstoles, te estaba preguntando a ti también, tú que estás sentado allí, mi querido joven, mi querido niño, que van a estar en el campamento juvenil esta semana y la próxima semana, estaba preguntándonos directo a nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces unos dicen que eres Juan el Bautista, dijo. Otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Dios nos está diciendo que lo mismo pasa en nuestra vida. Si usted pregunta en nuestra casa, en su familia, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos van a decir que es Juan el Bautista, con lo cual significa que no conocen quién es Jesús, no conocen de su amor, no conocen de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Otros van a decir que Elías significa que conocen de Elías, que es el profeta del fuego, pero no conoce del poder, de la grandeza del Señor. Otros van a decir que es Jeremías, entonces significa que conoce al profeta, pero Jesús no lo conoce. O alguno de los profetas significa que están bien distanciados en conocer las verdades sobre Jesús, nuestro Señor. Y eso mismo pasa por estos lares. ¿Y por qué reunió a los apóstoles para decirle eso? Por una sencilla razón, hijos. Para que usted no se le olvide que nuestra iglesia tiene poder, tiene tradición y tiene sucesión apostólica, porque así lo quiso Jesucristo nuestro Señor. Y que no hay otra iglesia sobre la tierra que tenga poder, tradición y sucesión apostólica. Nuestra fe y nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, las mismas sagradas escrituras que nacieron fue en la Iglesia católica, están llenas de poder, de tradición y de sucesión apostólica, porque ellos fueron testigos del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso otra iglesia no se le puede igualar, hijos. Porque no hay otra iglesia que diga, nosotros descendemos de los testigos que vieron, durmieron y vieron el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el Señor hoy nos dice que la clave fundamental primero es conocerlo a Él. Y tenemos que conocerlo más. Si yo hago todo lo contrario, a lo que dice el Señor, por ejemplo, entonces yo tengo que conocer más de Dios y del Señor porque estoy haciendo lo contrario. Pero viene la pregunta del Señor, la pregunta clave. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro, quien fuera el primer papa de la iglesia, tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hoy tenemos que decirle hoy al Señor eso. Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. A ver, vamos a decírselo. No me miren a mí. Miremos, si quiere, la imagen del Santo Cristo. Si quiere, miremos la imagen su imagen de la misericordia. Pero concentrémonos nuestra mirada en el Santísimo. Y entonces, cuando el Señor nos pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces con fe digamos, mirando hacia allá, decimos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cierra tus ojos y piensa en esto. Piensa en lo que le estamos diciendo al Señor. Abra tus ojos nuevamente y mira nuevamente y dígale con fuerza, con fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y piensa en todas las cosas maravillosas que Dios te ha hecho, que Dios me ha hecho, los milagros que Dios te ha hecho, que Dios me ha hecho. Cierra tus ojos pensando en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Abre nuevamente los ojos, hijos. Y como iglesia, mi querido niño, mi querido joven, mi querido apostolado, mis queridos hombres y mujeres, dígalo con fuerza, pero no para que yo lo escuche, tampoco sin gritar, que salga de lo más profundo del corazón. Dígaselo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y piensa en las cosas de las que Dios te ha salvado, de las que Dios me ha salvado, hijos. Pensemos en todas esas cosas que ha hecho Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Piensa en los peligros que te salvó el Señor. Piensa en las enfermedades que te salvó el Señor. Y entonces tengo que agregarte algo. A Jesús el Mesías, usted y yo no podemos traicionarlo. Padre, ¿por qué nos dice eso? No es que usted lo esté haciendo. Es que estoy diciéndole qué es lo que tenemos que evitar. Entonces corrijo la palabra. Usted y yo, al Mesías, al Hijo de Dios vivo, a Jesús nuestro Señor, usted y yo, llueve, trueno, relampaguee, tenemos que evitar por encima de nosotros mismos nunca traicionarlo. Esa sí es la palabra correcta. Tenemos que evitar. Así se nos esté abriendo la tierra, no vamos nunca a evitar, a luchar contra viento y marea, no traición a Jesús, el Mesías, Hijo de Dios vivo. Que véngase para esta iglesia que le tenemos aquí algo mejor, dígale, lo siento, usted no tiene poder, usted no tiene tradición, usted no tiene sucesión apostólica, usted no tiene nada. Nosotros tenemos el sello de Cristo y además tenemos poder, tradición y sucesión apostólica, cosa que ustedes no tienen. Por eso Jesús le dijo a San Pedro, dichoso tú, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ay, bendito eres. Digamos todos, bendito y alabado sea el Señor, porque nos ha revelado nuevamente en esta mañana la buena nueva para nuestra vida y salvación. ¿Qué le dijo el Señor a San Pedro? ¿Qué le dijo?
dichoso tú, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. ¿Qué nos está diciendo? Esto no es hechura ni revelación de ningún hombre. En otra palabra, en esto que se llama iglesia, no tiene las manos ni las suyas montadas ningún hombre sobre la tierra, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Esto, la Iglesia Católica, nuestra iglesia, la reveló fue Dios Padre que está en los cielos. Y fue la que nos reveló el misterio que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tenemos que admitir que Dios nos consiente mucho, hijos. Tenemos que admitir que Dios nos ama demasiado, hijos. Tenemos que admitir que Dios merece todo honor, toda gloria, toda alabanza. Tenemos que admitirlo. Porque nuestra iglesia, sacramento de Cristo, es revelada por el Padre que está en los cielos. Y allí, hijos, entonces cuando nos vemos allí mirando, entonces ¿qué nos pasa a nosotros, Padre? ¿Por qué nos volvemos débiles? Por descuidarnos, hijos. Cuando usted se descuida, llévalas de perder. Por volvernos perezosos, por no orar lo suficiente, dejarnos ganar de la pereza para no orar lo suficiente. Entonces por eso viene cualquiera, los envuelve, les dice mentira y resulta que los aleja de la verdadera iglesia que Cristo fundó. Tenemos una madre que se llama la Iglesia Católica. Allí, entonces escuchamos el poder del sello del Señor, cuando le dice a San Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No habla de una, habla de mi iglesia. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que existe una sola iglesia y que lo que salga de ahí no es de Dios, sino es de los hombres. Y allí entonces donde vemos la sucesión apostólica que no se ha interrumpido. Desde el Papa San Pedro Apóstol, el primer Papa, hasta ahorita, el Papa Francisco, no se ha interrumpido la sucesión apostólica de Pedro. Han querido terminarlo. Hay muchos grupos aquí en la tierra que detestan a la Iglesia Católica. Y detestan al Papa también. Y por parte de muchos grupos de esos, el Papa actualmente está sentenciado que en cualquier descuido lo van a ¿qué? A matar. Y entonces ahí nos damos cuenta nosotros cómo el enemigo mueve todos esos enredos para que muchos en la tierra se confundan y no busquen la verdadera salvación que están esperando, hijos.
¿Quién no puede contra nuestra iglesia? A ver, agarrémonos duro en el nombre del Señor. ¿Quién no puede contra nuestra iglesia? Escuche, de los labios de Jesús nuestro Señor, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, los poderes del infierno no podrán destruir a nuestra iglesia católica. A ver, digamos, vamos a dar un aplauso fuerte a Dios porque los poderes del infierno no pueden terminarla. Digo, fuerte ese aplauso y alabanza a Dios. Más fuerte para Dios. Lo cual significa por lo que nos dice el Señor, que todo lo que han dicho ustedes, que poderes de la tierra tienen más poder que Dios, hoy el Señor está diciendo que ni los poderes del infierno podrán acabar a la iglesia católica. ¿Qué está diciendo, mi hermanito? Que ni el diablo en persona puede acabar la iglesia católica. Que ha intentado acabarla, destruirla, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque eso es de Dios, hijos. Que ni los brujos, ni los hechiceros, ni satánicos podrán acabar la iglesia católica. Por eso nunca podrán tener más poder que la iglesia católica. Por eso no podrán tener más poder que un sacerdote. Cuando a mí me ordenaron sacerdote, cuando el padre Regifo lo ordenaron sacerdote, que fue aquí, el Manuel, cuando ordenaron a los obispos, el mismo Papa Francisco, escúcheme esto, agárreme esta trompa en la uña si usted me la puede agarrar. Cuando nosotros nos ordenaron sacerdotes, mire qué poder de la iglesia tan grande. Cuando nos impusieron las manos, nos ungieron las manos, nos estaban dando poder, tradición y sucesión apostólica. Y únicamente ese poder, tradición y sucesión apostólica lo tenemos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, pero eso es así. ¿Y quién dice esto? Mírelo acá. ¿La palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios, hijo, dice esto. La palabra de Dios es tanto así que en ese poder y sucesión apostólica fue donde el Señor quiso dejar lo más grande que iba a dejar: la Santa Eucaristía, hijos, su presencia viva, para que los de sucesión apostólica defendieran la presencia del Señor en la Santa Eucaristía. Entonces nuestra iglesia es algo muy grande, hijos, demasiado grande es nuestra iglesia. Por eso es que te invitamos que debe venir todos los domingos a misa. Por eso es que te invitamos que debes venir a la formación que damos acá. Por eso es que te invitamos los jueves a la adoración del Santísimo. Por eso es que le decimos: hay que bautizarse, hay que confirmarse, hay que asistir a la confesión. Padre, ¿por qué tiene que ser todos los meses la confesión? Bueno, digo, por poder, tradición y sucesión apostólica que el Señor nos da a los sacerdotes. Tengo que decirle que no somos nosotros, que fue Jesús nuestro Señor, quien se le apareció a una santa llamada Santa Margarita de Alacoque en su sagrado corazón y le dijo:
dedícame todos los primeros viernes de mes a mi sagrado corazón, confesándose y comulgando, hijos. Quien dio la orden que todos teníamos que confesarnos todos los primeros viernes de mes, una vez al mes, ¿quién fue? Jesucristo nuestro Señor. Esa es la razón, hijos. Y volvemos aquí. ¿Qué más Dios le dio a esta iglesia que tiene poder, tradición y sucesión apostólica? ¿Qué más le dio? Le dio la llave del reino de los cielos. Para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo. Y para que todo lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo. ¿Y qué es eso tan poderoso que tiene poder de atar y desatar, Padre? Agárrense, hijos. ¿Los 7 qué? ¿Los 7 qué? Sacramentos, hijos. Los 7 sacramentos. Y vamos a repasar si tiene poder para desatar y abrir. A ver, primer sacramento, ¿cuál es? Él nos hace hijos de Dios, sacerdotes, reyes y profetas. El sacramento de la recibimos a plenitud ¿a quién? A Dios Espíritu Santo. Sacramento de la penitencia, confesión. ¿Son perdonados qué? Todos nuestros pecados después del bautismo. Seguimos. Sacramento de la Santa Eucaristía, lo más grande que el Señor nos dejó, su cuerpo y su sangre. Por eso no podemos comulgar en pecado. Por eso una persona casada por lo civil no debe comulgar. ¿Por qué, Padre? Porque no está en sacramento del matrimonio. Así esté casado por lo civil. Ay, Padre, y yo que vivo a raticos, peor todavía, usted no puede comulgar. Padre, y ahorita como existe la moda marinovio, peor todavía, porque ustedes todavía no han hecho bien eso allí. Padre, y yo que tengo una aquí y otra en otro lado, peor todavía. Padre, y yo que utilizo la franela de la parroquia y me voy a tomar cervecita para que vean que yo de la franela de la parroquia estoy tomando cervecita, peor todavía porque nos está dando testimonio. Y la iglesia y el Señor exige que usted y yo, si somos de la iglesia, tenemos que dar ¿qué? Testimonio. Tenemos que dar testimonio. El otro sacramento, ¿cuál es? La unción de los. Y cuando una persona va a visitar al enfermo, ¿que ella se va a morir? No, es que necesita fortalecer su alma y su cuerpo. Porque es que algunos se confunden. Algunos se confunden, creen que cuando el sacerdote visita al enfermo que ya se va a morir. Resulta que no se va a morir. No se va a morir absolutamente en nada. No se va a morir, hijos. Que tenemos unos invitados. Tenemos hasta, mire, palomos católicos que están escuchando la misa. ¿No? Porque entonces necesitamos que vayan a buscar su nido en la casa donde le corresponde. ¿Ok? Entonces, sexto sacramento, ¿cuál es? ¿Qué? Orden sacerdotal, sí, señor. Orden sacerdotal. Hay que ir al orden sacerdotal. ¿Y eso es para quién? Para los que van a ser ordenados sacerdotes, sí, señor. Eso es para los que van
a ser ordenados sacerdotes. Tuvimos que invitarlos a que salieran, pero mire, ya salieron amablemente para que ellos vayan y escuchen la misa ya desde el parlante. Lo escucha allá. Y último sacramento, ¿cómo se llama? Matrimonio. Esas son las 7 llaves, las llaves del reino de los cielos que dejó el Señor a la iglesia católica. Y los que no se han casado, ¿no? Para que vayan pensando ya en casarse, ya que vayan pensando en casarse. Totalmente, hijos. Esa es nuestra iglesia que Dios ama. Hey, escúcheme esta reflexión. Si Dios ama a la iglesia católica infinitamente, significa, hey, que Dios te ama, porque tú eres iglesia. Si Dios está pendiente de la iglesia, significa que está pendiente de usted, porque usted es iglesia. Si Dios quiere que su iglesia se alimente con la Santa Eucaristía, significa que el Señor te está diciendo hoy que estás esperando para recibirme en la hostia consagrada. Ay, que vivo en pecado y que estás esperando para resolver esa vida de pecado. Si Dios te invita, le dice a la iglesia que tiene que practicar el sacramento de la confesión, significa que todos los que estamos aquí, incluyéndome, hasta el Papa, tenemos que confesarnos. ¿Y por qué, Padre? Por una sencilla razón, hijos. El Señor dice lo siguiente. Eso es lo que más me gusta de nuestra iglesia. Yo estoy enamorado de la iglesia. Bien enamorado. Porque me gusta lo que Jesús dijo a su iglesia. Me gusta lo que Dios dice a su iglesia, hijos. Y por eso me siento enamorado con la iglesia católica. Porque esta iglesia cobija a justos y a pecadores. Eso es una de las cosas que me tiene enamorado. Me tiene enamorado que aquí se puede sentar el santo y también el pecador que quiere cambiar de vida. Y me gusta lo que dice el Señor. Yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Esa otra parte a mí me gusta. Porque el Señor dice con eso que nos da oportunidad a todos a ganarnos el reino de los cielos. Levanten la mano los que no quieren ir al reino de los cielos. Levanten la mano los que queremos ir al reino de los cielos. Levanten la mano los que no quieren que les perdonen los pecados. ¿No quieren que le perdonen los pecados? ¿Sí o no? No, pero es que bájela porque es para los que no perdonen. Levanten la mano los que quieren que nos perdone el Señor los pecados. Claro. Y vamos a dar un aplauso fuerte al Señor porque hizo una iglesia que perdona al pecador, hijos, que nos da la salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Pedimos a Dios Todopoderoso, le suplicamos, después de escuchar la palabra y proclamar la fe, oremos a Dios, a nuestro Padre, que es origen, guía y meta de todo lo creado, y digámosle: escúchanos, Señor, todos. Escúchanos. Escúchanos, Señor. Todos los bautizados cuidemos con atención y fidelidad nuestra vocación real, sacerdotal y profética. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que nuestros pastores con el Papa Francisco se sientan animados por la palabra de Jesús, garantía y solidez para su ministerio. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los venezolanos y quienes habitamos en este país entendamos que la misericordia del Señor es eterna, que Él nunca abandona la obra de sus manos. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los llamados a una vocación en la Iglesia reconozcan valientemente en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios vivo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que las acechanzas e insidias del demonio no debiliten las voluntades vacilantes ni logren desestabilizar los corazones que dudan. Oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos a Dios Todopoderoso por todas estas necesidades que estamos colocando, estas intenciones que suplicamos a Dios, colocamos allí ante su santa presencia.